DC recientemente lanzó el tráiler de una de las películas que más curiosidad me generan en el año, Clayface, un film que apunta a mezclar un género como el body horror con un personaje de cómic no tan reconocido, como suele ser la costumbre. Pero el estreno de esta película, aún sin verla y sin saber si va a tener éxito o no, me confirma algo que vengo pensando hace varios años. DC viene haciendo las cosas muy bien. Y en este video te voy a explicar por qué. Pero antes de pensar, te pregunto, ¿el cine de superhéroes está decayendo? Para empezar, quiero aclarar que en este video me voy a enfocar en la industria del cine. He leído cómics durante mucho tiempo, de hecho, me dedicaba a escribir blogs sobre cómics hace 10 años, así que opino desde un lado que entiende el contexto del cómic y lo que conlleva adaptarlos a la pantalla grande. Dicho esto, vamos con una introducción. El cine en general se destacó desde sus comienzos por los géneros que predominaban en cada década. Por ejemplo, hace 100 años el cine mudo, pasando por el cine noir entre los 40 y los 50, el western hasta los 70, la ciencia ficción por los 80, el terror, la acción, y así pasamos por muchos tipos de cine que tuvieron su década dorada. Pero entre estos años, el formato de cómic como entretenimiento pasaba también por sus muchas etapas. En estas historias se presentaba otro tipo de héroe, uno mucho más noble y fácilmente identificable. Fue tan rápido el éxito de estos personajes que poco a poco fueron comiéndose a la industria de las pantallas grandes, y para confirmarlo están estos números. Entre 1950 y 1989 solamente se estrenaron 11 películas de superhéroes. Entre el 1990 y el 1999 saltamos a 15 películas, superando en solamente 10 años la producción de 4 décadas anteriores. Pero con el auge del MCU y el estreno de la trilogía del Caballero Oscuro, entre 2008 y 2012 se estrenaron hasta 24 películas. Esto significa que el género creció exponencialmente hasta ser la columna vertebral de las películas que más público atraían y una máquina de hacer billetes. Parecía que el formato del universo cinematográfico era una gallina de huevos de oro, hasta que de repente el formato y el género se asentaron. Moviéndonos un par de años hacia la actualidad, Marvel ya había dado fin a una etapa con Endgame y DC estaba intentando sacar a flote un universo cinematográfico que honestamente estaba más cerca de cancelarse que de triunfar. Y a pesar de haber sido un gran fanático de estas, simplemente me cansé. Ver una película para entender las otras 5 que le seguían o verme forzado a ver las postcréditos pasando por los cameos y el fanservice, como espectador algo había cambiado en mí. Obviamente crecí, me seguían pareciendo interesantes los personajes, pero todo parecía lo mismo, no estaba siendo exigente. Hasta que en 2019 apareció un estreno que parecía algo especial, Joker, protagonizada por el gran Joaquin Phoenix, y presentaba una historia totalmente individual, nueva y muy refrescante para el género. Cuando fui al cine y la vi, me encontré con algo increíble, la respuesta a todas mis necesidades como espectador de cómic. Sí, es muy similar al Rey de la Comedia o a Taxi Driver, pero Joker no era una película como las que veías del MCU o del universo de Zack Snyder. Era una película de drama, protagonizada por un personaje de cómic. Cuidó la estética, contó una historia que no dependía de un universo para funcionar, tenía un propósito de ser, quería arriesgar. En un mundo donde la fórmula triunfa, arriesgar es un logro, y DC había arriesgado.
entregó una película que funcionaba si el protagonista era una persona común, pero que abrió una puerta que podía marcar el futuro de este tipo de historias, y se confirmó con el estreno de Batman del 2022, tan solo 3 años después. The Batman elevó el concepto del Joker de hace años atrás hacia algo mucho más ambicioso. 3 horas de una película protagonizada por un superhéroe, pero que se sentía como una película de suspenso policial, que no solamente tenía acción, tenía escenas de tensión, de investigación, y que la acompañaba de una estética muy marcada. Había transformado al Acertijo, un villano extravagante, incluso raro para adaptar, a un psicópata digno de historias como Zodiac o Seven, al cual había que respetar seriamente. Bajo mis gustos, el cine de superhéroes estaba saturado. Se sentía como si eran su propio género y que solamente podían encasillarse en la acción o en la ciencia ficción. Pero con el paso del tiempo, estas películas me terminaban pareciendo muy similares. Eran entretenimiento para mi yo adolescente, pero no lograban trascender en mi mundo de espectador y de fan. Ninguna de estas me hacían querer descubrir más películas o géneros nuevos. Era una burbuja de contenido que nunca explotaba. Volviendo a la actualidad y entendiendo el concepto de lo que pienso y lo que creo que el género de superhéroes o personajes de cómics hizo mal, creo que Clayface es un paso acertado pensando en el futuro. Otra puerta más que mezcla uno de estos personajes con un género mucho más de nicho, como lo es el body horror, el cual encaja perfecto y le da la oportunidad de la adaptación a un personaje que pasaba por debajo del radar en cuanto al gran elenco que tiene Batman. Pero volvamos un poco hacia atrás. ¿Qué es realmente adaptar? En una de sus definiciones oficiales, se lee de adaptar como modificar una obra para que pueda difundirse entre público distinto de aquel al cual iba destinada o darle una forma diferente de la original. Esto es lo que más se necesita. No siempre una película calcada de un cómic plano por plano va a ser exitosa. Ambos medios tienen ritmos y recursos distintos. Es necesario tomarse libertad creativa y entender que hay historias hechas para ser leídas e ilustradas, así como hay historias que dependen de los diálogos, del sonido, de los planos y de muchas cosas más. No sé si Clayface va a tener el éxito que parece tener, pero si lo hiciera, imaginen una película de terror sobre el espantapájaros, un drama judicial sobre Harvey Dent, una película de realismo mágico con personajes como Doctor Fate o Scarlet Witch. Hay miles de posibilidades. Si se pasa el superhéroe a un subgénero, priorizando así películas que premian la calidad individual, que trascienden por lo que proponen y que permitan a mucha gente fan de estos personajes interesarse y meterse al mundo del cine. Para dar cierre a este video ensayo, creo que realmente la variedad es necesaria. Películas como Clayface y la última de los Cuatro Fantásticos pueden coexistir sin problema. Hay muchas maneras de contar una gran historia con personajes de cómic. Solamente hace falta quienes la sepan contar, entendiendo que el público es variado y que siendo ese público tenemos que tener exigencias. Como siempre digo, muchas gracias por ver. Nos vemos pronto, gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Todo lo que siempre digo ya saben, no voy a rellenar más, no voy a pedir like, no voy a pedir suscripciones. Simplemente espero que les haya gustado el video, que les haya entretenido. Si tienen alguna opinión interesante, déjenla. Si no, muchas gracias por llegar hasta acá y como siempre digo, chau y nos vemos pronto.